Hola, bienvenidos. En este video vamos a enseñarles de forma interactiva cómo la reforma tributaria presentada en el año 2021 repercute en la canasta familiar. Así que prepárate para aprender algo nuevo o reforzar tus conocimientos. Para empezar, es importante conocer que según el Gobierno Nacional, el proyecto de ley presentado el pasado 15 de abril de 2021, liderado por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, pretendía ayudar al país a salir de la crisis económica causada por la emergencia sanitaria del COVID-19 y con ello incrementar el recaudo para la financiación de los programas sociales. Para conseguir este objetivo, la reforma tributaria pretende ampliar la base gravable sobre los impuestos de las personas naturales y jurídicas, incrementando el IVA a la canasta familiar, al impuesto de renta y al patrimonio. Uno de los puntos más polémicos fue la posibilidad de gravar a más productos de la canasta familiar que hoy en día no están gravados. Por este rubro, el gobierno esperaría recaudar entre 7 y 8 billones de pesos. Sin embargo, fue objeto de debate la devolución del IVA para que más de 2 millones de familias recibieran dicho beneficio. Es importante resaltar que hoy en día hay 98 productos de la canasta familiar que están gravados con una tarifa general de IVA del 19%. Otros 10 productos con el 5% y 73 de estos están exentos, es decir, gravados con el 0%. Para poder comprender esto, se debe conceptualizar el concepto de IVA, sus tarifas en el régimen actual y la canasta familiar. Así las cosas, el IVA es un tipo de impuesto sobre el consumo que se establece sobre una base amplia de bienes y servicios y que cubre sus diferentes etapas de transformación, con la finalidad de lograr una recaudación que en gran parte es invertido en proyectos dirigidos a satisfacer las necesidades primarias de la población. Asimismo, hay que tener en cuenta que el hecho generador del IVA se produce con la venta de un producto o la prestación de un servicio gravado y se causa con la facturación y el cobro del IVA en el momento en el que se realiza la venta. Aprendido lo anterior, nos remitimos a estudiar el aspecto cuantitativo del IVA, que se determina en primer lugar por la base gravable, que es el valor sobre el que se aplica la respectiva tarifa del impuesto, correspondiente al valor total de la operación gravada con el impuesto a las ventas. Y en segundo lugar, tenemos las tarifas, que vienen siendo el porcentaje aplicable a la base gravable para poder determinar el impuesto. En esa misma línea se debe comprender que en Colombia hay 3 tipos de tarifas que se aplican a la base gravable. La primera de ellas es la tarifa general del IVA, donde todos los productos y servicios gravados tienen una tarifa general del 19%, a excepción de aquellos que expresamente se han señalado con una diferente. La segunda de ellas es la tarifa especial, la cual el Estado ha fijado por razones sociales y económicas, como es el caso de la tarifa del 5%, que se trata de productos que pertenecen a la canasta familiar, a productos de primera necesidad o de impacto en determinados sectores de la economía. Y por último tenemos la tarifa exenta, donde los bienes son gravados con IVA, pero se les impone una tarifa del 0%. Sin embargo, en este punto se debe hacer una diferenciación con los bienes excluidos del IVA, que son aquellos que no están sometidos al impuesto sobre las ventas. Esto en principio parece confuso, pero tiene su razón de ser, ya que los bienes exentos son gravados y dan derecho a devolución del impuesto, y los bienes excluidos no causan IVA y por tal razón no se pueden descontar los valores pagados por el mismo y como consecuencia no tienen derecho a devolución del impuesto al valor agregado. Profundizando en el tema que nos compete, es fundamental darles a conocer que el DANE define a la canasta familiar como un conjunto de bienes y servicios que cualquier familia colombiana adquiere de forma habitual. En ella se incluyen alimentos o artículos de primera necesidad, productos y servicios relacionados con la salud, la educación, el vestuario, transporte, vivienda, entre otros. No obstante, es usual confundirla con la canasta básica, la cual se diferencia por ser un conjunto de bienes y servicios de primera necesidad que es posible adquirir con un salario mínimo por una familia colombiana, guardando una relación estrecha con el derecho al mínimo vital, como se menciona en la sentencia C-100 de 2014, los cuales pueden variar con el tiempo y las circunstancias, siendo esencial que se trate de bienes y servicios consumidos por sectores amplios de la población y que cumplan la función de satisfacer aspectos vitales de sus necesidades básicas. En vista de lo anterior, es importante mencionar que la canasta familiar tiene como finalidad ser la base utilizada por el DANE para hacer el seguimiento periódico de precios, y gracias a ella es posible calcular los índices de precios al consumidor y al productor.
Estos productos son elegidos teniendo en cuenta las siguientes características. En primer lugar, aquellos que son más consumidos en los hogares. En segundo lugar, los artículos cuya participación del gasto en los últimos años presenten una tendencia creciente. Y en tercer lugar, aquellos artículos que por demanda puedan crecer de manera importante en mediano y largo plazo. Cambios que hubiera generado la reforma tributaria presentada el 15 de abril del 2021. Frente a la pretensión de ampliar la canasta gravada del 53% al 60%, se hubiera presentado uno de los principales cambios que implicaría que varios productos y servicios que hoy en día cuentan con una tarifa del 5% pasaran a la general del 19%. Entre estos encontramos alimentos como el azúcar, carnes frías, embutidos, café, servicios de salud como aseguramiento privado y prestación de protección dentro y fuera del hogar. Con ello se quiere decir que no se gravarán alimentos, bienes y servicios diferentes, sino que simplemente se aumentará el valor del gravamen. Sin embargo, hay que considerar que existen otros artículos que integran la canasta familiar, como productos que componen vestuario, vivienda, alimentos, que con el estatuto tributario actual ya se encuentran gravados con el 19%. Con esto podemos ver que se elimina la categoría de exentos del régimen actual y se hablará de bienes excluidos, tal como lo menciona el artículo 35 de la reforma tributaria, que modifica el artículo 424 del Estatuto Tributario. Aquí encontramos alimentos como sal, panela, queso, huevos, tomate, entre otros. En vivienda podemos referirnos a servicios públicos como el gas, la energía eléctrica y el acueducto. Ahora, en cuanto a la salud, evidenciamos la consulta médico general especializada, exámenes de laboratorio, medicinas anticonceptivas, aparatos ortopédicos, entre otros. A su vez, en educación tenemos matrículas, pensiones y artículos escolares. En diversión podemos hablar de libros, revistas y periódicos. Por su parte, en el transporte se menciona el bus, taxi y bus intermunicipal, en comunicaciones el porte de carta y otros servicios, y finalmente se tienen otros gastos como aguardiente, otras bebidas alcohólicas, servicios bancarios y seguros de vehículos. En consecuencia de lo expuesto anteriormente, hemos planteado unas críticas personales que consideramos pertinentes frente al tema en cuestión. En principio, frente al tema del IVA, estimamos que es un impuesto que puede ser considerado inequitativo, pues se debe pagar sin atender a la capacidad económica de los contribuyentes, generando así un problema de equidad, ya que los ciudadanos con menos recursos e ingresos deben asumirlo, por lo que se puede conceptualizar como un impuesto regresivo, por lo cual esta reforma tributaria desconoce los principios sobre los cuales se funda el sistema tributario, como la equidad, la eficiencia y la progresividad planteados en la sentencia C-776 de 2003. Otro aspecto importante para considerar es el precio de venta de un producto exento, en que en teoría es inferior al precio de venta de un bien excluido. Esa diferencia de precio la marca el IVA, que se paga por la producción de un bien gravado y excluido. Esto implica que el IVA pagado en materias primas e insumos en la elaboración de un producto exento puede ser descontado, por lo que no se debe llevar al precio de venta del producto. En el caso de un bien excluido, el IVA que se pague en su elaboración se debe acumular, se debe sumar al mayor costo de producción de este producto, que finalmente se ve reflejado en el precio de venta, puesto que el productor o comerciante debe recuperar todo el costo más el porcentaje de utilidad que le permita el mercado. De igual forma, el hecho de aumentar el gravamen y gravar nuevos bienes y servicios afectará de manera directa y considerable a las personas de ingresos medios y bajos, lo que generaría un aumento en el empobrecimiento y la desigualdad social, pues va a impedir el acceso igualitario a estos bienes y servicios. Finalmente, otra discrepancia recae en el ingreso solidario, ya que, pese al carácter regresivo de esta política tributaria con el de la implementación de mecanismos de compensación, como la devolución del IVA sobre bienes de la canasta familiar a hogares de bajos recursos, se podría contrarrestar el impacto sobre los hogares. Sin embargo, no se puede garantizar que estos recursos se distribuyan adecuadamente, lo que implica que aquellas personas de bajos ingresos que realizaron compras y pagando el IVA recibirán un menor valor del reintegro del impuesto pagado cuando se hicieron sus compras, o podrían no recibir nada.
Así las cosas, hemos planteado alternativas de ingresos tributarios que el Estado podría tener en cuenta, como aumentar de manera considerable las tarifas del impuesto de renta a las personas de mayores ingresos, lograr la actualización catastral y aumentar el impuesto a las ganancias ocasionales de aquellas personas que reciban una herencia o legado. Esto es todo por hoy y muchas gracias por su atención.